Somos familia. Un podcast para crecer juntos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de nuestro podcast Somos Familia. Hoy muy contenta de entrevistar a alguien a quien ya tengo un poco de tiempo conociéndola. Poquito nada. A quien amo, a quien aprecio y me cae bien. Menos mal. No, tengo mucho gusto de presentarles a Mercy. Hola Mercy, ¿cómo estás? Hola. Bien, gracias. Mercy, ya la conocen, pero sí, además de conocerla, amarla, me gustaría que pudiéramos platicar un poco. Cuando platicamos, podemos ser como más nosotras y profundizar, pero además jugar, Y hoy en particular quisiera preguntarte, recientemente tuvimos una salida y yo vi experiencias, pero ¿por qué no nos cuentas un poco de esas experiencias que tuviste en el retiro? Ajá. Pues fueron muchas. A lo mejor las que más tuvieron un peso fuerte en mi vida fue un tiempo de ministración en el que Dios me marcaba como dirección hacia mi futuro. La verdad yo pues no he estado tan, no sobrepensando, pero sí un poco nerviosa respecto a mi futuro, de mi carrera, incluso de mi pareja. Así he estado, no así como de, no me urge, pero, sí, pues llego a pensar en eso, ¿no? Y Dios como que me decía las cosas tal cual iban a pasar y eso me traía mucha paz. Por ejemplo, también me reafirmaba que, que yo era una mujer entendida en los tiempos de Dios y que por ende me iba a dar a una pareja entendido de los tiempos de Dios. Y, como detalles así muy, pues no sutiles, pero sí muy directos. Puntuales. Ajá, muy puntuales, que me traían paz. Y así, y bueno, fueron como en muchos ámbitos de mi vida, como que tocó el ámbito laboral, el ámbito personal y también abarcó como a qué tipo de gente yo iba a hablarle de su palabra y así. ¿Qué aprendizaje dirías que te trajiste? Sé que fueron varios, pero sí, uno que te haya marcado. ¿Aprendizaje? Sí. ¿Que me haya marcado? Sí. Pues no sé, Dios me decía como que yo era la cresta en un mar de olas. Y un año antes, justamente en otro campamento, me había dicho que yo iba a ser la punta de la lanza. Y no sé, hubo una etapa específica en mi vida en la que he estado como pasando un proceso muy, muy complicado que creo que solo tú sabes. Con mi mamá. No se lo he contado a nadie y sí ha sido muy, muy fuerte y siento que abarca el perdón, más que nada. Qué importante el tema del perdón, sí, porque es algo a lo que tú llegas no en tus propias fuerzas. Es una decisión. La verdad, en el retiro, cuando hubo un tiempo en el que teníamos se nos habló del sepulcro y yo identifiqué se nos dijo que pensáramos en 3 personas que teníamos que perdonar y así. Y mi mamá ni en cuenta, ¿no? Porque ella dio la plática. Pero, yo enseguida pensé en estas 3 personas. Y sí fue un proceso muy difícil el perdonarlas. Sí fue muy complicado, pero sé que, si no lo hubiera hecho por las fuerzas de Dios, la verdad no. Yo no las hubiera perdonado. Los hubiera perdonado.
un poquito de contexto, no respecto de la situación, no, tranquila, pero voy a dar un poquito de contexto para que nos entiendan. Sí. Cuando las 3 mujeres van a buscar a Jesús al sepulcro, hablábamos de que en el sepulcro, en su origen, hay un significado más profundo que significa memoria. De ahí viene la palabra sepulcro. De hecho, es como un monumento para recordar, de ahí lo de memoria. Y en ese sepulcro, cuando Jesús resucita y se encuentran las mujeres con el ángel, les dice, ¿qué hacen aquí? O sea, salgan. Y dice que se fueron rápidamente del sepulcro. Y si vamos un poquito al origen, hablábamos de no quedarnos en un sepulcro vacío, porque en ese sentido estaba aquello que recuerdas y que te hace daño. Que, bueno, incluso yo empezaba a notar como que esa situación en específico que me hacía, pues, justamente recordar, no que me hiciera amargada, porque no, yo no soy así, pero sí influía mucho en mis decisiones con otras personas que pues nada que ver, ¿no? O sea, ya a lo mejor ya no me abría tanto con otras personas o así, pero por estar pensando que todos iban a ser como estas 3 personas en específico. Y siento que desde el día que solté y recordaba que el sepulcro estaba vacío, pues hubo un cambio muy grande en mí y en cómo yo me relacionaba con los demás. Porque esa vivencia marcó tu vida, sí, trajo una diferencia y desencadenó una forma diferente de relacionarte con los demás. Sí. De eso tú bien sabes. Sí, e incluso con Dios, porque igual hubo, por esa misma situación, es que fue muy raro porque fue muy largo este proceso, o sea, de 3 años, y incluso yo también me había enojado con Dios, pues de cómo me permitía vivir ciertas situaciones, porque era así, o sea, una tras otra, entonces yo me enojé, la verdad, pero también me ayudó a relacionarme diferente con Dios y entender que pues que lo había hecho por un proceso y que era para ayudar a los demás en un futuro. Y es que estamos hablando de un Dios de amor. Sí. Estamos hablando de que Él es amor. Porque por amor atravesamos ciertos procesos dolorosos y eso nos deja una gran enseñanza, el perfume, ¿no? Que a veces se extrae por medio de trituración o de someterse en una prensa y apenas extraer una gotita, pero eso nos hace de olor grato a Dios. Y me llama la atención que eso determinó también tu forma de relacionarte con los demás. Sí, pues sí, o sea, siento que también, o sea, es que voy a lo mismo, o sea, es que no sé, en este retiro en específico, Dios habló todo el tiempo, literal. O sea, no hubo un momento en el que Dios no estuviera hablando. Y sí, como que también reafirmó mi persona. O sea, pues sí, como que me recordó el valor que yo tenía también. Wow, qué importante. Qué importante que nosotros, o sea, para Dios somos valiosos. Sí. Pero que nosotros estemos conscientes de ese valor, hay una gran distancia. Dios lo sabe, nos ama y nos ha dado ese valor, pero que nosotros estemos conscientes, ya... Incluso caminas diferente, ¿no? Eso iba a decir, O sea, como que ya no miras hacia abajo, ¿sabes quién eres? Es algo que decimos, ser o caminar en Dios, ¿no? Sí. Oye, ¿qué consejo podrías darle a los jóvenes que nos están escuchando? Pues primero, que no sé, o sea, los que no tienen a lo mejor una relación firme en Dios, que se den la oportunidad de conocerlo y de abrirse a conocerlo de una diferente manera,
O sea, porque Dios, bueno, no sé, a mí me ha tocado ver como muchas facetas de Dios en mi vida y siento que eso está bonito y abrirse a eso y ya después que te abriste, pues a lo mejor la constancia, yo diría que es o sea, como una disciplina que te trae fruto después y a lo mejor al momento pues no lo ves o lo minimizas, pero ya con el tiempo pues sí ves algún cambio cuando tienes constancia en la palabra y así. Qué palabra tan importante, constancia. Porque además vienes de un tiempo de búsqueda de Dios, Ajá, de querer aprender, y vienes como muy encarrerado. Ajá. Pero después, ¿qué pasa, no? O sea, mantenerte en ese mismo ritmo es algo que solamente Dios y tú pueden. Y a lo mejor a las personas que no fueron al retiro o así, o sea, que no hay, o sea, no solo pasan cosas en los retiros, o sea, Dios va a actuar de manera diferente en los que no fueron, pero eso no quiere decir que no lo vaya a hacer, ¿no? Aunque no haya ido. Justo de ahí la importancia de la constancia, ¿no? De seguirle buscando con esa misma pasión, con esa misma búsqueda, ¿no? Sí. Oigan, pues muchas gracias por escucharnos, gracias Mercy por acompañarnos. Un honor. Muchas gracias a ustedes. Por favor, síganos en nuestras redes, síganos por Instagram, síganos por YouTube, por favor sigan los demás capítulos de este podcast. Es importante que estén pendientes. Suscríbanse y activen la campanita, por favor, para que les notifiquen cuando cuando subamos más material, ¿vale? Muchas gracias, hija. Te amo. Bye. Somos familia. Un podcast para crecer juntos.